Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy lo que vamos a hacer es casi una de las últimas partes de la parte front de nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a estar haciendo la parte de proyectos, valga la redundancia. Como digo siempre, es una plantilla lo que vamos a hacer, porque después cuando hagamos la parte de base de datos, eso se tiene que completar con la base. Entonces si completamos ahora es más que nada para que veamos cómo va quedando, ¿sí? Lo aclaro porque me han preguntado por esto. Y otra de las cosas que le quería contar es una pregunta recurrente que recibí al correo, que lo voy a dejar por acá, donde me pueden hacer todo tipo de preguntas con respecto al proyecto. Y como siempre digo, siempre que yo sepa y pueda responder, con mucho gusto. Si no, va a haber alguien que sepa y va a responder. Eh, una pregunta recurrente que hicieron fue cómo paso del index.html que tengo acá para que se vea todo el portfolio. No se hace nada en el index. El index, lo que se pone, yo lo dejé textual como cuando se creó el proyecto. Lo único que le cambié fue la parte de title, que le puse proyecto final. Si pueden ver acá en la pestaña se ve igual, ¿sí? Lo tengo con el nombre que le puse. Y lo que hay acá es en la línea 14 dice uproot. Esto está llamando, hablando muy por arriba, ¿no? Esto está llamando al app component, y acá es donde vamos a poner todos los componentes dependiendo cómo lo vayamos haciendo, ¿sí? Yo lo tengo en este orden porque es este el orden que elegí, ¿no? Si yo quisiera que el header estuviera abajo de experiencia, lo único que tengo que hacer es cambiar este componente, ponerlo abajo de experiencia y listo, guardar los cambios y se refresca. Pero en el index.html en Angular no ponemos nada, lo dejamos tal cual como está, no se modifica nada. Esto lo quiero aclarar porque fue una pregunta que me hicieron bastante. Y yo en el símbolo de sistema suelo cambiar a otro disco porque tengo dos discos en la computadora y el proyecto lo tengo guardado ahí. Pero ustedes se tienen que fijar en dónde van a guardar ustedes el proyecto o dónde lo tienen guardado ya, ¿sí? Es lo único que cambia. Si, como les digo a todo el mundo, si tienen alguna duda, por favor mándenme un correo, no me molesta en lo absoluto, o completan el formulario que está abajo si me quieren adjuntar el proyecto o una imagen o lo que fuere, ¿sí? Dicho eso, arrancamos. Lo primero que tenemos que hacer, yo ya obviamente ejecuté el ngserve para que se vea la previsualización del portfolio, ¿sí? Y voy a crear, como ya hemos hecho otras veces, el componente. En este caso vamos a hacer ng gc components, porque, repito, components es la carpeta que yo creé y adentro están todos los componentes. No es obligatorio, lo hago yo de esta forma para que sea más ordenado, ¿sí? Barra, y le doy el nombre al componente que estoy creando, que en este caso va a ser proyecto. Enter. Una vez que tenemos el componente creado, me voy a appcomponent.html y abajo de hard y soft skills voy a poner app barra proyecto, cierro y me completa. Guardo los cambios y cuando carga otra vez nuestro proyecto nos debería aparecer proyecto works, que esto nos da la pauta de que está funcionando nuestro componente. Nos vamos hasta la carpeta componentes y luego acá adentro buscamos proyecto, que es la que acabamos de crear, ¿sí?
tenemos el HTML, lo borramos, creamos un div con la clase row para nuestro Bootstrap y vamos a ponerle un título con un H1 que se llama proyectos realizados, y acá yo voy a hacer un div con una clase contenedor, ¿sí? Porque quiero que esto sea un bloque entero, y acá adentro voy a decirle div, voy a crear dos divs. ¿Por qué? Porque en uno voy a poner la imagen y en el otro voy a poner el texto, título, lo que fuere, ¿sí? En el primero voy a poner también un título H1 que se va a llamar, por ejemplo, no sé, uno de los proyectos que hice fue un encriptador. Voy a poner un párrafo con la etiqueta P y un texto para que me complete y poder tener una idea de cómo va quedando. Ahí está. Guardo los cambios para que vean. Y acá me queda proyecto realizado, encriptador y el texto. Y en este otro yo voy a poner una imagen. Como busqué en otros videos, pongo en source src, voy a poner 2 puntos barra, y yo tengo que ir hasta la carpeta assets. Entonces acá no me está apareciendo, 2 puntos barra, no me está apareciendo, 2 puntos barra, y acá me aparece assets, y yo dije que hice un encriptador. Acá está, encriptador.png, es una captura que yo le saqué a la portada de ese proyecto como para tener una referencia. Guardo los cambios y ahora sí me quedó el título principal de la sección, el título del proyecto, una descripción y la portada del trabajo, del proyecto que realicé. Entonces, yo lo que voy a hacer es agarrar y decir, bueno, quiero que este div, el div del título y el texto descriptivo, va a tener una clase, y le voy a decir que para tamaño small ocupe todas las columnas, las 12 columnas que son. Para el tamaño mediano, medium, que ocupe 7. Para el tamaño largo sería large, que ocupe 7 también. Y vamos a ponerle otra clase más para poder diferenciarla, ¿sí? Que yo le voy a poner parte 1 a lo que es el texto dentro de esto. Ahora vamos a hacer lo mismo con la imagen. Vamos a ponerle una clase, ¿sí? Col small 12, o sea, mientras más chica la pantalla quiero que quede todo uno abajo del otro para que se vea bien. Col medium, si este tiene 7, le voy a dar 3, ¿sí? Recuerden que tenemos un máximo de 12 y no es obligatorio usarlo todo, así que no hay ningún problema. Tenemos 7 en el medium más 3 de acá, son 10, nos sobran 2 columnas como para jugar un poco. Y para el large también voy a usar el mismo tamaño, ¿sí? Ahora, para que no me quede muy juntito, voy a aprovechar una opción que tiene Bootstrap, que es offset, ¿sí? Guión
Y acá le voy a decir que para medium, para MD1, ¿qué significa offset? ¿Qué es lo que hace? Le dice, bueno, cuando vos estés en el tamaño medium, ¿sí? Sepárate una columna. Entonces va a ocupar la columna del 1 al 7, la 8 la va a dejar libre, porque le estoy diciendo que se separe una columna, y va a ocupar 9, 10 y 11. ¿Sí? Va a haber una columna de separación en el medio. Y lo mismo voy a hacer para el large. Offset large 1. Y a este, como hice con el primero, a este le voy a poner parte 2, como para diferenciar cuál es la parte de texto y cuál es la parte de imagen. Guardo los cambios y acá me lo está mostrando uno con otro. Vamos a ver qué tamaño tenemos, inspeccionar. Ahí está. Tenemos 547 píxeles, corresponde a small, si no recuerdo mal. Me lo pone uno abajo del otro y los textos arriba. Si yo acá le pongo 1000, se agranda la pantalla obviamente y me debería quedar. Yo sé que se ve mal, yo después voy a acomodar esto para que se vea mejor, ¿eh? No se preocupen. Se debería acomodar. Pero bueno, no, todavía no le di los estilos y demás. Esto se va a acomodar, no se preocupen. Bien, vamos a la parte de CSS. Yo acá voy a decirle primero row, como hice con todos los otros componentes. Le voy a decir que tiene un padding de 20 px y un background color del mismo color que veníamos teniendo, poniéndole en todos los fondos. Guardamos los cambios y ya acá podemos ver que nos quedó del mismo color que veníamos utilizando. Bien, ahora le vamos a decir que el contenedor, ¿sí? El contenedor, recuerden que es el div principal que yo utilicé acá, ¿sí? El contenedor va a tener un width auto y vamos a decir que parte 1, coma, y parte 2 van a tener un display inline block para que ocupen no toda la línea, que ocupen una parte en bloque, que la alineación del texto, text align, sea justificado, y vamos a ver cómo queda con esto. Bien, acá podemos ver que nos quedó el texto acomodado en 7 columnas y una columna en el medio, y las 3 columnas que yo le dije que tenían que ocupar la imagen claramente se me está cayendo del portfolio. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos al HTML y en la parte de imagen vamos a generar una clase sobre la imagen. Generamos una clase que se llama img fluid. Esta es una propiedad de Bootstrap que hace que la imagen sea responsive, y le vamos a poner también una clase a la imagen. Le voy a decir img proyecto por si tengo que modificar en el CSS. Guardamos los cambios y acá ustedes ya pueden ver que quedó. A ver. Bueno, acá como la imagen es más chiquita, se acomoda de nuevo abajo del texto, pero si yo agrando acá, ahí está. Ustedes pueden ver que quedó el texto de la sección proyectos realizados, el título del proyecto que yo hice y un texto, ¿sí?
La idea es que cuando hagamos clic acá, o por lo menos mi idea en mi proyecto, cuando hagamos clic acá nos redireccione al otro proyecto, en este caso el encriptador que hice, ¿sí? Eso se arregla con un link o un href, pero por ahora lo vamos a dejar así. Lo que voy a hacer es que parezca que esta imagen flota sobre la pantalla. Entonces voy al CSS y le voy a decir punto img guión proyecto, abro las comillas y le voy a decir lo siguiente: box shadow 10px 10px 30px y un color que yo le voy a poner negro. Bien, para los que nunca usaron box shadows, ¿sí?, les voy a contar más o menos qué son esos valores que yo puse. Box shadow, ahí está, lo que tiene es el eje X, eje Y, esta es la difumación y por último el color, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo acá? El primero es el eje X. Voy a mostrar todo esto. El eje Y, esto de acá, ¿sí? 30px es la difumación, que tanto se va a esparcir eso. Y acá el color, si yo le hubiera puesto un rojo, por ejemplo, guardo los cambios, y acá se puede ver que la sombra es de color rojo. Si yo hubiera puesto, yo puse el negro, que son 6 ceros, guardo los cambios, y van a poder ver que la sombra es de color negro. Con respecto a la difumación, si yo le pongo 5, por ejemplo 5px, ven que la difumación es más sólida, no se esparce más. Pero si yo le hubiera puesto 500 para que se note la diferencia, guardo los cambios. Bueno, acá me fui de tema porque 500 quedó muy grande, ¿no? Pero vamos a probar con 50. Ya la difumación no es tan sólida y se empezó a esparcir también por estos lados, ¿sí? Voy a poner un 5 para que se note los otros dos. Ahí está, ¿sí? El eje X, que vendría a ser esto de acá abajo, si yo le pongo 100, guardo los cambios, se puede ver cómo se expande hacia allá, ¿sí? Y lo mismo pasa con el otro. Si yo le pongo 100 al otro, se va a expandir hacia abajo. ¿Lo ven? Ahí está. Si yo quisiera que se vaya para arriba, es tan sencillo como ponerle un menos adelante. Y se va para arriba. Y si quiero que se vaya para arriba y para la izquierda, le pongo menos a los dos. Guardo los cambios. Y ahí se fue para arriba y hacia la izquierda. Yo lo voy a dejar como lo tenía, porque esto es a modo ilustrativo nada más. Un 30 me parece justo y color negro. Entonces me quedó ahí con una leve sombra, discreto y bonito. Eso sería la parte de proyectos realizados. A medida que vayamos creando proyectos, se va a ir generando uno de estos enteros con un título, con una breve descripción y una imagen
para el proyecto. Por lo menos esa es mi idea y espero lograrla junto con ustedes. Así que bueno, cualquier cosa, chicos, por favor no duden en mandarme un mensaje. Ya tienen mi correo, tienen el formulario abajo. Pongan me gusta, compartan con amigos, compartan por WhatsApp, compartan por Discord, por donde quieran, pero compartan para que todos juntos podamos lograr hacer este proyecto. Nos estamos viendo para el próximo video y comentando algunos cambios que hizo Argentina Programa sobre la marcha, que también lo vamos a estar abarcando. Así que un abrazo enorme, nos vemos la próxima. Chau, chau.